Hola, buenas, me llamo Richard, trabajo en una de las instalaciones de Fundación Deportiva de Valencia. Mi empresa es Campus Sport y en el vídeo de hoy haremos unos ejercicios de brazos de crawl, ¿vale? Unos ejercicios un poco específicos para edades escolares, ¿vale? Que escolares son de unos 5 años aproximadamente a 14, 15 años, ¿vale? Es un vídeo dirigido a esas edades. ¿Vale? Lo único que necesitaremos será, pues, algo parecido a esto. Esto es una caja de un videojuego, ¿vale? Puede ser un libro, puede ser, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar como si fuese una tabla de natación, que tendremos que coger con las dos manitas, ¿vale? Depende de la que tenga el nene, pues algo más pequeño, algo un poquito más grande, ¿vale? Depende de su manita lo grande que sea, ¿vale? El único que necesitaremos será esto, para hacer los ejercicios. ¿Vale? Y nada, antes de empezar, os voy a dejar en la descripción un enlace con una encuesta para que evaluéis. Y nada, decir qué tal os está pareciendo, son unas preguntitas. Y qué tal os parece esta iniciativa que ha tenido Fundación Deportiva Valencia. Y si tenemos que cambiar cosas al respecto, pues se cambiarán a la hora de crear los vídeos y así mejorar la calidad de los entrenamientos y ejercicios, tanto como para preescolar, escolar y adultos. ¿Vale? Adultos ya de todas las edades. Y nada, os dejaré un enlace en la descripción y nada, son un minutito, son 10 preguntitas que puedes hacer rápidamente, ¿vale? No cuesta nada. Y así a partir de la Fundación Deportiva, si tiene que cambiar algunas cosas, pues nada, se cambian y nada. Así que nada, quédate en casa, ¿vale? Lo que tienes que hacer es quedarte en casa. Ya podemos salir, tenemos unos horarios para salir, hay que cumplirlos. ¿Vale? Si están los horarios es por algo, para que nos hagamos todos en manada, en estampida, ¿vale? Y siempre con mascarilla, guantes y 2 metros de separación, ¿vale? De personas ajenas a tu vivienda, a la gente con quien vives, ¿vale? O sea, puedes salir con la gente con la que vives, pero no puedes relacionarte con las demás personas, ¿vale? Así que nada, antes de empezar, lo que vamos a hacer es un calentamiento, un pequeño calentamiento. Muy bien. Vamos a un lado y al otro. Bien juntos, la mano atrás. Ahora abrimos y cerramos. Cortamos. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien. Ahora cruzamos los brazos. Despacito. Movimientos circulares. Atrás. Muy bien, cogemos de la mano y lo pasamos por el dedo de la cabeza y estiramos. Codo hacia arriba. Vamos cambiando. Muy bien. Ahí. Eso es. Muy bien, la cabeza, atrás y adelante. Un lado y al otro. Muy bien.
un lado y al otro lado. Muevo la cintura. El otro lado también. Junto los pies y me toco los dedos o el suelo y me estiro atrás, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Cojo las rodillas y flexiono. 1, siempre intentando poner la planta del pie en el suelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ahora circular. 2, 3, 4, 5. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Estiro una pierna, flexiono la otra. Bajo la pierna que tengo estirada. Y aguanto ahí. Muy bien. El pie hacia arriba. Cambio de pierna. Muy bien. Abro las piernas y toco mano, pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giro de un lado y al otro. Muy bien, despacito. Bajo un lado, bajo el otro. Muy bien, hago un pequeño rebote. 1, 2, 1, 2. Muy bien, seguimos. Muy bien. Bajo el culo atrás y me quedo en esta posición, con los pies abiertos. ¿Vale? Ahí aguanto un poquito. Aguantamos ahí un poquito más, tirando el culo atrás. Vale, hacer fuerza hacia atrás. Muy bien. Arriba. Pues nada, vamos a empezar, ¿vale? Como os he dicho, haríamos... Bueno, pues nada, vamos a empezar. Ya hemos terminado el calentamiento. Y nada, cogeremos la funda, el libro, lo que tengáis, ¿vale? Y lo utilizaremos como si fuese una tabla de natación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Estirarían los bracitos. Tienen que estirar los bracitos los nenes o las nenas, ¿vale? Y lo que hará será lo siguiente. Haremos lo siguiente, haremos la abrazada, nos tocaremos la pierna, ¿vale? Siempre haremos la abrazada y nos tocamos la pierna. 1, 2, ¿vale? Siempre tocándonos la pierna, el lateral de la pierna, ¿vale? Mirad cómo lo voy a hacer. Así, 1, 2, 3, ¿vale? Hacemos 20. Depende del nene, si es muy pequeño o es ya de 10 años, 13 años, 12 años, pues puede hacer 20. Igual un nene más pequeño de 5 años, 6 años, pues con que haga 10 repeticiones sobra, ¿vale? Así que descanse. Y luego, pues que haga 10 más si quiere, ¿vale? De momento haremos 20 repeticiones seguidas. Haremos lo siguiente, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listas? Ya. 1. Cojo. 2. Siempre cogiendo bien la tabla con las dos manos. 3. 4. Los estirados. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Me pongo lateral ahora. Otra vez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y 10. Muy bien, 20 hemos hecho en total.
Descansamos unos segunditos, ¿vale? Siempre hay que descansar entre ejercicio y ejercicio. Una pausa de unos 15-20 segunditos. Es aconsejable que hagamos siempre, ¿vale? Siguiente ejercicio. Ahora lo vamos a hacer al revés. Ahora levantaremos los brazos. Los hemos tenido aquí, estirados, hacia arriba. Y lo haremos de arriba a abajo. ¿Veis? De ahí hago 1. ¿Vale? Siempre hay que intentar que el codo se quede en esta posición, ¿vale? El brazo en esta posición. Yo bajo, bajo de abajo y el codo así. Y el brazo y mi mano, el antebrazo y mi mano, mira cómo se queda. ¿Vale? Y de ahí estiro directo a mi pierna. 1, 2, ¿veis? 1 se queda así, el brazo y 2. Repito otra vez. Bajo despacito, 1, 2. 1, 2, ¿vale? Esos dos movimientos tenemos que hacer. 20 series. Una con cada brazo. Preparados, listas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vais a hacerlo lento y cuando hayáis pillado un poquito más rápido, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Como os he dicho, si vienen más pequeños, tienen 5, 6, 7 años y no aguantan las series, las 20 series, pues nada, que haga lo que pueda y ya está, no hay problema tampoco. ¿Vale? Descansamos un poquito. 20 segunditos, como os he dicho antes. Siguiente ejercicio. Hemos tenido ahí, y ahora lo que vamos a hacer es tenerlo aquí abajo. ¿Vale? Los ejercicios. Y lo único que haremos será lo siguiente. ¿Vale? Haremos esto. ¿Vale? Es muy fácil. Cojo la tabla y hago 1, 2, ¿vale? Así todo el rato. Muy fácil, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listas? Ya. 20 series. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pongo lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Será más sencillo, puede ser. Descansamos 20 segunditos. Y seguimos. Siguiente ejercicio y último ejercicio. Este es muy sencillo ahora. Vamos a hacer los 4 movimientos, 3 ejercicios que hemos hecho, lo vamos a aplicar al mismo tiempo. ¿Queréis? ¿Vale? Empezaremos abajo. Hemos empezado en medio, antes, ¿no? Pues ahora empezamos abajo. Haremos lo siguiente, haremos 1, 2, 1, 2. ¿Veis? 1 y 2. Los 3 ejercicios que hemos hecho seguidos. ¿Vale? Haremos 5 veces. ¿Preparadas? O sea, 5 veces me refiero que haremos los 3 ejercicios, como os he hecho ahora, por 5, ¿vale? 5 repeticiones de cada ejercicio. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Continuamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Llevamos ya 2 repeticiones. Continuamos. 1, la tercera. 2, 1, 2,
1, 2, cuarta, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Quinta y última. 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Muy bien. Igual es un poquito más cansado que los anteriores, ¿vale? Pero este ejercicio es muy bueno para tener coordinación, ¿vale? Para coordinar un poquito los movimientos, ¿vale? Son un ejercicio de psicomotricidad, podemos decirlo de esa manera, ¿vale? Para que tenga un poquito de coordinación, a los nenes y nenas, pues algunos, igual que adultos, lo que les cuesta un poco coordinar los ejercicios, pues nada, los hemos hecho uno por uno al principio, luego los hemos hecho los 3 seguidos, ¿vale? Para ver qué tal de dominio tiene de coordinación a la hora de mezclarlo todo, ¿vale? Todo el conjunto, a ver si se sabe mover bien, ¿vale? Sabe llevarlo a buen término los ejercicios que hemos realizado, ¿vale? Uno por uno, pues igual son sencillos, pero luego cuando lo aplicas todo, ¿vale? Pues es un poquito más compleja la situación, ¿vale? Porque ya en estilo de crawl, por ejemplo, sí que en cualquier estilo de natación son muchos detalles, varios detalles, que cuando lo vas a hacer, te da la sensación que son pocos detalles, pero si no lo vas a hacer y vas de primeras a nadar y se te hace un mundo y son muchas cosas realmente, ¿vale? Las que aprender. Pero una vez lo sabes más o menos la metodología, cómo tienes que hacerlo, pues ya es más sencillo. Así que nada, esto ha sido todo. Os he dicho, es una clase para escolares de 6 años a 14, 15 años, ¿vale? Más o menos. Muy sencillo, muy básico, si no han nadado nunca, pues esto vendrá bien para más o menos saber cómo se tiene que hacer, cómo tienen que mover los brazos, que tienen que coger una tabla, tienen que estirar los brazos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya ayudado el vídeo y nada, os he dicho antes, os voy a dejar una descripción, un enlace en la descripción, perdón, de una encuesta para que evaluéis a ver qué tal os está pareciendo esta iniciativa que tiene Fundación Deportiva Valencia a la hora de crear estos vídeos, ¿vale? Digamos, de refuerzo también y de aprendizaje y para que mejoréis vuestra técnica, para que hagáis un poco de ejercicio en casa, ¿vale? Porque no se puede ir a la piscina, no se puede ir a los centros deportivos, pues en casa se puede hacer ejercicio fácilmente, sin mucho espacio, sin casi material, ¿vale? Ahora ya no te dejan salir a la calle con un horario terminado, pues nada, los nenes pueden también llevarse la tabla, llevarse un CD, una funda, un libro para que hagan los ejercicios en la calle, al aire libre también. Sientan muy bien, ¿no? Sientan mejor estar en el aire libre que estar encerrados en un piso, ¿no? ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y lo que tenéis que hacer es quedaros en casa. Tenemos horarios para salir, hay que cumplirlos a la rajatabla, al 100%, porque si lo ha dicho en sanidad es porque es lo más aconsejable, ¿vale? Que hacemos un poquito más de libertad, no nos aprovechemos de eso, ¿vale? Y cumplir el horario como toca, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Nada, un placer y que paséis una agradable semana.